Para este cierre de la serie, estaba considerando una historia del Antiguo Testamento, un incidente en la vida del profeta Elías, y creo que podemos tanto recordar algunos principios que hemos visto como ver algunos nuevos muy importantes el día de hoy. El contexto es que el profeta Elías acaba de tener la victoria más grande de su vida. Dios mandó fuego del cielo sobre su altar en el monte Carmelo, demostrando a todos que Él era el verdadero Dios y no sus falsos dioses, sus Baales. Mataron a los profetas de Baal y al fin, después de 3 años y medio sin lluvia, se acabó la sequía, vinieron las lluvias. Fue un día de victoria, pero no le duró mucho tiempo el gusto a Elías. Vamos a leer en Primera de Reyes 19. Voy a dividirlo en partes. Primero los primeros 4 versículos. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, cuello así como le diste a mis profetas. Y luego esta frase: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Veo este cuadro de un hombre, un profeta, un hombre de Dios, al nivel del profeta Elías, que ha ganado esta gran victoria y ahora se va al otro extremo, a la depresión total, deseando morirse. ¿Cómo pudo haber este cambio tan rápido, tan dramático? Bueno, una causa, creo que aquí lo dice viendo el peligro. Elías perdió el enfoque. Se enfocó en el peligro de la amenaza de Jezabel. Ahora era real esa amenaza, ella era más que capaz de cumplirla. Pero como hemos visto en la serie, cuando hablamos de enfocarte en las bendiciones de Dios, no se trata de negación, ignorar que hay problemas, hay retos, hay dificultades. Sí los hay, pero tenemos que rendírselos a los pies de Jesús, soltarlo a su mano y enfocarnos primordialmente en el Dios que servimos, lo que Él es y lo que Él ha hecho. Si Elías se hubiera enfocado más y recordar lo que Dios había hecho, guardándolo, sosteniéndolo, protegiéndolo de amenazas que ya le habían hecho en los 3 años anteriores, creo que no hubiera caído tan bajo. Cuidémonos de esta tendencia. De hecho, vimos gozo, la palabra como acróstico, la letra G, gratitud. Que una clave de gozo es enfocarnos, como dice el Salmo 103, no olvidando sus beneficios, sus bendiciones, recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros y darle gracias. Y esto va a ser crucial si vamos a vivir en gozo. Pero vamos a continuar con la historia. Versículo 5. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecida por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahí pasó la noche en una cueva. El Señor le pregunta qué hace ahí y él contesta: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Y yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Un par de observaciones de lo que sucedió aquí. Vemos que Dios también entiende que nos hizo seres naturales. Le dio hambre
y agotamiento a Elías y Dios le manda comida y a dormir y otra vez a comer y dormir, comer y dormir. Nos suena como las vacaciones de Navidad, ¿verdad? De algunos, pero bueno, el caso es que suple su necesidad física. Y a veces ignoramos esta parte, lo he mencionado en la serie, somos tripartitas, no solo espíritu, también cuerpo, también alma, que es mente y emociones, y todos afectan el uno al otro. Y si descuidamos el cuerpo, claro que podemos ir perdiendo el gozo. Necesitamos ser sabios y cuidadosos, tratar de comer saludablemente, descansar, hacer lo que queda de nuestra parte para cuidar ese aspecto. Entonces Dios atiende y asegura que Elías atienda esa parte que sin duda estaba agravando su sentir. Ya después de eso, ahora sí trata con más a raíz su situación. ¿Qué estás haciendo aquí? Hace la pregunta dos veces, vamos a ver más adelante que lo vuelve a hacer. Básicamente le está diciendo: ubícate, Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has huido? Y ambas veces Elías contesta igual, y en el corazón de su respuesta yo encuentro esa frase: yo he quedado solo. Se sentía solo, se había quedado aislado Elías, y esto no es nada saludable. De hecho, estaba escuchando de un reporte que ha hecho la Universidad de Harvard, probablemente el más extenso de toda la historia, sobre la felicidad y qué produce felicidad y gozo. Han estudiado por 75 años a más de 700 hombres, siguiendo la trayectoria de su vida y haciéndoles preguntas claves a lo largo de los años de qué esperaban y qué ha producido felicidad en sus vidas. Entendiendo que es un estudio secular, no tomando en cuenta la relación con Jesucristo que uno tiene, pero a nivel secular y natural determinaron lo siguiente muy acertadamente. De jóvenes estos hombres decían que dinero y éxito iba a ser la clave de su felicidad. Pero al pasar los años fueron entendiendo que no era por ahí la cosa y determinaron que por mucho el factor número uno que producía gozo para ellos eran relaciones saludables. Llámese de familia, llámese de amistades. Relaciones sanas, saludables, fuertes, era lo que, conforme a este estudio extenso de Harvard, era el factor número uno de felicidad. Saben, les pudiéramos haber ahorrado 75 años de estudio si nomás leían su Biblia, ¿sí? Desde Génesis 2, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos diseñó no para vivir en aislamiento. Si lo hacemos, vamos a tener consecuencias, incluyendo, como estudios aún seculares respaldan, aún perder gozo y felicidad. Dios nos diseñó para vivir en relaciones, para tener amistades, y lo necesitamos. Aún un gran profeta como Elías lo necesitaba. Gran parte de su problema es que se había quedado solo. Asegúrate de no quedarte solo. Y algo que recomendamos mucho, y lo vamos a seguir recomendando, es involucrarte en un grupo conexión. Porque es un contexto donde puedes desarrollar y fomentar amistades con personas con convicciones similares. Y de veras, aparte de lo espiritual, el lado relacional es algo sumamente importante. Te quiero animar, y más ahorita que estamos reiniciando. Actívate, involúcrate en un grupo conexión o un grupo de jóvenes. Y no te quedes solo. Tal vez tú dices: bueno, una vez lo intenté y como que no me hallé, o todavía me sentía solo. Quiero animarte: vuelve a hacer el intento y toma la iniciativa de tú buscar, tú fomentar las amistades. Y yo sé que si sigues sembrando en esa área, vas a cosechar.
Vuelvo al pasaje, Primera de Reyes 19, ahora versículo 11 y 12. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, o como dice la Nueva Traducción Viviente, un suave susurro. Me llama la atención esta escena. Dios produce un fuerte viento, terremoto, fuego, pero no le habla a Elías en todo eso. Le habla en una voz quieta. ¿Qué está demostrando aquí? Yo lo interpreto como un llamado a la intimidad. ¿Cómo escuchas a alguien si está hablando muy callado? Tienes que estar pegadito, tienes que estar cerca. Y Dios estaba llamando a Elías a la cercanía, a la comunión. A veces queremos que Dios nos hable o nos muestre cosas en maneras bien dramáticas. Y Él es Dios y puede hacerlo así, pero la gran mayoría del tiempo va a ser a través de un suave susurro. Va a ser en nuestro interior, porque no me refiero a su voz audible, que Él puede usar cuando quiere, pero la gran mayoría del tiempo va a ser en nuestro interior, al leer la palabra de Dios, al leer, no solo leer, pero lo que llama la Biblia meditar en su palabra, que es reflexionar, darle vueltas. Señor, ¿qué me quieres hablar a mí en este pasaje? Tener momentos de quietud delante de Él, aquietar tanto ruido a nuestro alrededor, tanto ruido en nuestra alma, y estar en esa quietud a lo cual Dios llamó a Elías. Y muchas veces al estar platicando con el Señor, al estar meditando en su palabra, viene claridad o viene ánimo, viene gozo. Acuérdense de nuestro pasaje base de Tesalonicenses: estad siempre gozosos, y de ahí dice: orad sin cesar. El buscar esa comunión continua, o zambullirte, como vimos con la seta de gozo, zambullirnos en su presencia, en comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Y el fruto principal, según Gálatas, va a ser amor, gozo y paz en nuestra vida. ¿Queremos más gozo? Necesitamos más de Dios en su presencia y su palabra. Y yo sé que lo enfatizo, pero ahí te va de nuevo: aparta unos minutos diariamente para estar con el Señor. Si puedes en la mañana, mejor. Agarra tu Biblia. Te animo a tener alguna guía de oración. El diario Pan es de lo más sencillo y práctico para leer una porción, anotar lo que te llama la atención, meditar, o sea, reflexionar en ello, hablar con el Señor, adorarle, estar con Él unos minutos. Pero luego orar sin cesar quiere decir que aunque ese tiempo a solas se acaba, debemos de seguir conscientes de que ahí está Dios. Platicar con Él aún en quehaceres y tareas cotidianas. Estar siempre conscientes de que Él está ahí, entregándoles nuestras cargas, dándole gracias, estando en comunión con Él. Continuando en el pasaje, quiero verlo ahora desde el 13 al 18 para ver el final de este pasaje. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú hijo de Nimsi como rey de Israel. Unge también a Eliseo hijo de Safat de Abel Meholá para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado.
un par de puntos aquí. Dios activa a Elías, le da chamba, le da una misión, tareas. Ir a ungir al nuevo rey de Siria, de Israel, al que él iba a empezar a entrenar, Eliseo, para tomar su lugar. Y esto me habla de la O de obsequiar, obsequiar de tu tiempo y talento, así como también de tu tesoro. Porque Jesucristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir, que quiere decir es más supremamente feliz obsequiar y dar que aún recibir. Dar, lo repito, de mi tiempo, talento, tesoro, de mi cariño, de mi esfuerzo. Cuando doy a los demás y permito que Dios me use para bendecir a otros, yo termino siendo el más bendecido. Así que busca oportunidades, seamos sensibles a necesidades y oportunidades a nuestro alrededor para bendecir a otros, aun si tú estás pasando por un tiempo difícil. Casi digo, sobre todo si estás pasando por un tiempo difícil, porque créeme, esto va a ser clave para nuestro gozo, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y Dios le da chamba a Elías. Él se va a activar y esto lo va a ir sacando de esa cueva en la cual se había metido. A veces estamos como en una cueva emocional y Dios nos está llamando a salir, a activarnos y empezar a dar a los demás, y verás cómo empieza a venir gozo a tu vida. También me habla de la O de olvidar. Elías por segunda vez le dice: Dios, yo he quedado solo, los otros profetas de Israel, los profetas verdaderos, ya murieron. Y como que Dios le dice: hijo, ya es tiempo de olvidarlo. Yo tengo a 7,000 otros que no han doblado rodilla ante Baal. No estás tan solo como te imaginas. También hay otros que están en esta carrera. Y sabes, a veces no nos damos cuenta que hay otros también en esa misma lucha. A veces hemos perdido algunas cosas, tal vez alguien nos ha ofendido y de repente nos encerramos en ese sentir, en esa cueva, y Dios nos llama a olvidar, a perdonar, a cancelar la deuda moral y emocional que hay en nuestra contra, porque Jesucristo ya canceló la nuestra, pagando el precio en la cruz por nosotros. Es tiempo olvidar, y más ahorita al entrar a un nuevo año. Quiero animarte: no vengas arrastrando equipaje pesado del pasado al nuevo año. Suéltalo, perdona, olvida. Yo creo Dios le estaba diciendo a Elías: deja eso en la cueva, sal de ahí. Hay nueva misión, nuevas tareas, hay cosas que hacer. Y el Señor lo dice a algunos aquí hoy: ya deja la cueva del pasado, olvida, suéltalo y sal a lo nuevo que yo tengo para ti. Con esto en mente, yo quiero ir, para concluir, a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Es un pasaje conocido, y mientras lo vamos considerando, voy a pedir a nuestros anfitriones que se preparen para repartir las copitas y panecitos de la Santa Cena. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, vamos a recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Ahorita que empiezan a repartir, si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, yo te quiero animar. Ahora pido que solo los anfitriones se estén moviendo y preparándose. Ahorita sostengas en tu mano esa copita, ese panecito. Si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, Él es el Señor de tu vida. Si tú dices: yo la verdad no creo haber hecho eso, me siento totalmente apartado de Dios, quiero acercarme a Él, quiero pedirte que te esperes, que no tomes la Santa Cena, pero en unos minutitos tendrás la oportunidad de pasar y orar con alguien si tú quieres entregar tu vida a Jesús. Ahora sí, Hebreos 12, versículo 1 y 2. En cuanto están listos los anfitriones, pueden empezar a repartir los elementos de la Santa Cena.
Dice Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pueden empezar a repartir, por favor, los elementos. Varios puntos aquí. Dice que Jesucristo menospreció el oprobio o la ofensa. Él le dio menos precio, menos valor a la ofensa que al gozo puesto delante, que a la meta, que era honrar y glorificar al Padre haciendo su voluntad y rescatarnos a nosotros. Le dio más valor a ello y nos llama a hacer lo mismo. Algunos están viviendo como en una cueva de ofensa, de dolor, y tal vez ha sido algo muy doloroso, pero aún así le puedes dar menos precio y menos valor a esa ofensa que el valor que le damos a la obra de Jesucristo en la cruz, a su amor y su sacrificio, y de esa manera perdonar y olvidar esa ofensa. Nos habla del peso y del pecado que nos asedia. La Biblia de las Américas añade tan fácilmente, nos asedia tan fácilmente. Otra versión, nos estorba tan fácilmente, va implicado en la palabra. Es tan fácil permitir que algo nos estorbe en nuestro correr, en nuestra carrera, en nuestra vida. Es tan fácil, puede ser una ofensa pequeña, una desilusión pequeña. A veces no es algo tan grande, pero es tan fácil permitir que eso se vuelva un peso sobre mis hombros que no me deja correr como Dios quiere. A veces estoy viendo más a los otros corredores, siguiendo con la analogía de la carrera, viendo sus errores o viendo sus triunfos, o estoy viendo mis errores y mis fallas. Y aquí dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que inicia nuestra carrera, Él es el que nos va a llevar a terminarla. Pongamos la vista en Él, en su fidelidad, y a correr por el gozo puesto delante. Me impacta eso. Por el gozo puesto delante, Jesús sufrió la cruz, cumplió su misión, canceló nuestra deuda, entró en el gozo pleno con el Padre. Jesús también quería gozo. Por el gozo puesto delante de glorificar al Padre y rescatarnos a nosotros, Él estuvo dispuesto a enfrentar la agonía, la traición, el dolor de la cruz. Y tal vez tú te encuentras en un momento de dolor, de dificultad. Algunos hasta por su fe en Jesús, por ser cristianos, enfrentan burla, enfrentan presión. Tal vez no te dan ciertas oportunidades porque quieres hacer las cosas con integridad. Cualquiera que sea el costo, no se compara con el gozo puesto por delante de conocer y agradar a nuestro Señor y Salvador. Por el gozo puesto delante, tú y yo decidimos seguir a Jesucristo en las buenas y en las malas, sabiendo que habrá un gozo tanto mayor. A veces lo vamos experimentando en momentos de comunión con Él, pero eventualmente delante de Él lo viviremos en toda su plenitud. Por el gozo puesto delante, el gozo de honrar a Dios con nuestra vida, el gozo de ser ahora manos y pies de Jesús simbólicamente. Ahora nosotros ser su instrumento para
bendecir a otros, para brillar esa luz de amor y compasión a el mundo que nos rodea. Ese gozo, aunque a veces cuesta trabajo y sacrificio, pero el gozo de honrar a Dios, de reflejar y representar a Jesucristo, es mucho, mucho mayor que el precio que se paga. Así que en este momento vamos a recordar el precio que Él pagó, el precio incomparable. Señor Jesús, en esta hora recordamos tu cuerpo, que por amor, por el gozo puesto delante de honrar al Padre y rescatar nuestras vidas, sometiste tu cuerpo a que fuera golpeado, que recibieras latigazos, los clavos, las espinas, que colgaras en esa cruel cruz. Y ahora, por el gozo puesto delante de nuestra salvación, en memoria de tu cuerpo, comemos el pan. Y Señor Jesús, recordamos tu sangre que por el gozo puesto delante derramaste en la cruz, para honrar a tu Padre y para rescatarnos, perdonarnos, limpiarnos, librarnos. Derramaste y moriste desangrado en la cruz. Ahora, por el gozo puesto delante de nosotros, de honrarte, de seguirte, de conocerte, en memoria de tu sangre, tomamos la copa. Y ahora te invito a ponerte de pie conmigo. Saben, hay una cosa sobre todas que necesitamos para vivir en gozo, para vivir en plenitud. Necesitamos más de Cristo. ¿Cuántos dicen, dame a Cristo, más y más de Cristo?